Invitamos a Andy Linares para que pase a la mesa. Por favor, adelante, Andy. Este año, a diferencia de los años anteriores, hemos querido incorporar mesas redondas o conversatorios, una dinámica distinta. Esta primera mesa redonda sobre roedores sinantrópicos, control de roedores sinantrópicos, va a participar Andy Linares, Andrés Pizarro, Guillermo Tarelli y Enrique Revilla. La dinámica de la mesa redonda supone que cada participante va a tener 7 minutos para desarrollar una o dos ideas centrales. Cada uno ha recibido una idea sobre la que debe basar sus 7 minutos, y después va a tener 2 minutos complementarios después de la primera ronda para redondear esta idea central, y finalmente vamos a tener algunas conclusiones básicas sobre lo que los disertantes han expuesto en estos 7 minutos en la primera ronda y 2 minutos en la última ronda. Va a comenzar Andy Linares, 7 minutos, para hablarnos sobre la diferencia entre el uso de los cebos blandos y los bloques parafinados, dónde y cuándo deberíamos utilizarlos, de acuerdo a la experiencia. Un poco la idea, perdóname Andy, es que podamos aprender de la expertise, de la experiencia de personas que se dedican al manejo integrado de plagas durante muchos años, ¿no? Que podamos tomar la experiencia que ellos tienen, ¿no? Que transmitan esa experiencia y que nosotros podamos aprender de ellos. Por favor, Andy. Bueno, en mi charla hablé que tenemos varias formulaciones, ¿no? Varios tipos de rodenticida, cada uno tiene su propósito. Los pellets, por ejemplo, me encantan para las madrigueras. No me fascinan para poner en cebadera ni regada, porque el roedor lo va a sacar de posición y puede exponerlo a niños, a otros animales, etc. También tenemos cereales. Hay un cereal nuevo que se permite usar en madriguera, es resistente a la intemperie y muy aceptable al roedor. Pellets y cereales son ideales para madriguera porque no crea sospecha en la rata. Si uno tira un bloque o una pasta a una madriguera, la rata puede rechazarla, sacarla del hueco porque lo ve a lo mejor como una cosa peligrosa. Mientras que ellos están acostumbrados a recibir cereales, pellets, granos, frutas, etc. Y lo ven como una cosa natural y aceptan más esa formulación. Les hablé que en la formulación que predominaba por años y años y años era el bloque. Muy apto para uso interior, exterior, resistente al frío, al calor, fácil de mascar para la rata, fácil para hacerlo, para inmovilizarlo, para que la rata no lo pueda sacar de la cebadera. Pero con la introducción de las pastas hace unos años, todo cambió. El fumigador americano, neoyorquino, se enamoró de la pasta, dejó a un lado el bloque y ahora usan pasta casi para todo. No es apto para madrigueras, no es apto para regar, excelente para inmovilizar, trabaja muy bien, muy aceptable, les fascina el sabor, ya les dije anteriormente que se comen hasta el papel. ¿Okay? Así que cada uno tiene su propósito. El líquido lo hablamos que es única y exclusivamente para ratas, única y exclusivamente en áreas donde hay escasez de agua, por la necesidad de la rata de tomar agua diariamente. Todo tiene su propósito. Pero habiendo dicho eso, no cometan el error de enamorarse de una sola formulación, de un solo
ingredientes. Igual con la rata. Hay que darle la variedad, hay que usar la formulación en su lugar específico, hay que ver si triunfamos con esa técnica y adaptarnos, igual que la rata se va a adaptar a nosotros. Tenemos que ser más inteligentes que una rata, por amor de Dios. Así que, no sé, Mauricio, ¿me queda algún tiempo? ¿Puedo hacer un bailecito, una canción? ¿No? ¿Estoy bien? Ya no es. Vale, gracias. Ok. Ahora tenemos a Andrés Pizarro, que nos va a hablar sobre alternativas y ventajas de otros ingredientes activos respecto a los anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, los no anticoagulantes como la vitamina D3. Gracias, Mauricio. Bueno, la presentación que di anteriormente dije que no voy a profundizar mucho con el tema de anticoagulantes y ingredientes activos, porque lo íbamos a ver ahora en la mesa redonda. Empecemos por ver diferencias. O sea, ¿saben exactamente cómo trabajan los anticoagulantes? Bueno, ya sabemos que lo que hacen es evitar que la sangre coagule, pero exactamente qué es lo que sucede ahí. Bueno, lo vamos a explicar muy rápidamente. Básicamente lo que hace la molécula del anticoagulante es que se une a la enzima que echa a andar el ciclo de la vitamina K. ¿Ok? Y una vez que se une a esa enzima, bloquea todo el ciclo de la vitamina K. Dicho en otras palabras, al unirse a la enzima, se interrumpe el ciclo totalmente. Así, explicándolo de forma muy sencilla. Entonces, ¿qué va a pasar después? Bueno, vienen las hemorragias internas, el roedor muere muchas veces buscando fuentes de agua, ¿verdad? Porque obviamente pierde agua, ¿verdad? Y entonces, en esos casos, ustedes van a ver de pronto los roedores secos, ¿verdad? Probablemente. Y eso es básicamente por ese mecanismo interno, o sea, ese efecto que genera el haber interrumpido el ciclo de la vitamina K. ¿Ok? Vamos a los otros, que son los inhibidores metabólicos, que los comenté en una lámina. Básicamente los inhibidores metabólicos tienen un mecanismo de acción totalmente diferente. ¿Ok? Hablando específicamente de la vitamina D3, no sé si me lo pueden colocar por ahí. Creo que está el puntero por acá. Aquí está. La vitamina D3, les traje por acá una lámina que espero que sea para que puedan entenderlo mejor. Esto es lo que pasa cuando la vitamina D3 que incluimos en los rodenticidas, que normalmente es a la concentración de 0.075%, y es el efecto que va a generar en el roedor. Y básicamente va por acá. ¿Ok? Está la vitamina D3 en forma inactiva, porque ya fue consumida por el roedor, pero necesita 2 pasos para activarse. Y esos 2 pasos son en el hígado primero y luego en el riñón. Una vez que ya tenemos la vitamina D3 activa, van a generarse 3 pasos o tres situaciones importantes. Número 1, la vitamina D3 va a extraer el calcio de los huesos del roedor, ¿verdad? Número 2, va a haber un incremento en la concentración de calcio en el intestino delgado, y número 3, una disminución en la excreción por medio del riñón. ¿Qué generan todos estos 3 pasos? Básicamente esto, un incremento en la concentración plasmática de calcio y fósforo, ¿verdad? Entonces va a haber lo que llamamos una hipercalcemia, ¿cierto? ¿Verdad? Un exceso de iones de calcio, cationes, porque tienen carga positiva, ¿verdad? Y esto, al final del día, lo que va a generar es esto, el proceso de mineralización, que es cuando esos cationes de calcio, ¿verdad?, van directamente a órganos como lo son el riñón, el hígado, inclusive el músculo esquelético, músculo cardíaco, ¿verdad? Y ahí es donde va a generar lo que es deficiencia estructural y por ende la muerte o la letalidad, aproximadamente 3 a 5 días después de haber sido ingerida la dosis letal. O sea, ¿qué es lo más interesante de esto? Los anticoagulantes de segunda generación
normalmente matan alrededor 3 a 5 días después, ¿cierto?, de haber ingerido su dosis letal. En este caso estamos hablando de un mecanismo de acción totalmente diferente, muy diferente a los anticoagulantes, y va a matar alrededor 3 a 5 días después de haber ingerido su dosis letal. Con un ingrediente activo totalmente diferente, digámoslo entre comillas, más amigable con el ambiente, ¿sí?, digámoslo así, ¿verdad? Y como lo mencioné en mi charla, se está utilizando mucho ahora lo que son cultivos orgánicos, lo que es la industria orgánica, ¿verdad? Que cada vez va buscando más hacia alternativas al uso de anticoagulantes. Por ejemplo, muchas de estas compañías son certificadas por Global Gap, por Bonsucro, LIF, etc. Todas estas certificadoras están restringiendo el uso de anticoagulantes en sus operaciones, ¿verdad? Y es por ende importantísimo ya ir buscando alternativas al uso de los anticoagulantes. No digo que vamos a dejar de utilizarlos, no, los anticoagulantes van a seguir ahí y los vamos a seguir utilizando por muchas décadas, y estoy seguro que sí. Lo que pasa es que hay que aprender a utilizarlos y en qué momento utilizarlos, ¿verdad? Porque hay ciertas industrias que de plano nos van a cerrar la puerta, y bueno, es bueno manejar esas alternativas, ¿verdad? En el caso de la vitamina D3, pues ahí les comentaba un poco sobre el producto, ¿verdad? Esto ya lo vimos, un producto que es el único rodenticida en el mundo que tiene OMRI, ¿verdad? Que es la certificación que necesitas tener para poder exportar a Estados Unidos. O sea, si no tienes OMRI, no puedes exportar tu producto a Estados Unidos, así de fácil, ¿verdad? Esta también tiene Kiwi, que nos va a funcionar para exportar el producto a lo que es la Unión Europea y los mercados asiáticos, ¿verdad? Eso es importante. En realidad, estas son las ventajas del uso de policalciferol, al menos en el producto AgriPlus, que es el que tenemos acá. Ya lo mencioné, las certificaciones son de Kiwa. El bloque es altamente palatable, estamos hablando que tiene entre 16 a 21 ingredientes inertes o materias primas, ¿verdad? Sumamente palatable, donde tenemos ahí una combinación de proteínas, grasas, fibras, vitaminas, minerales, o sea, prácticamente es un alimento completo, si no tuviera esa concentración de colecalciferol en ese bloque de 10 gramos, ¿verdad? Por otra parte, la estabilidad, o sea, es un bloque denso y compacto, estamos hablando que es sumamente estable a altas temperaturas, a bajas temperaturas, el bloque resiste la humedad, ¿verdad? Las condiciones ambientales, ¿verdad? Y sobre todo es un bloque, como lo mencionaba también en mi charla, que está diseñado en un ángulo de 90 grados, que permite también un mejor consumo de parte del roedor, ¿no? Algo muy importante, controla ratas que son resistentes a anticoagulantes. No hemos visto muchos casos de resistencia a los anticoagulantes. Sí he visto algunos en lo que es básicamente anticoagulantes de primera generación, que como les decía anteriormente, fueron descubiertos en 1948, 1952, y que ya los hemos utilizado por muchas décadas, ¿verdad? Entonces hay ciertos casos que hemos visto de resistencia a anticoagulantes de primera generación, ahí funciona bastante bien. También he escuchado algunos casos de resistencia a anticoagulantes de segunda generación, ¿verdad? Muy puntuales, o sea, no es algo muy común, pero se puede dar, ¿verdad? En cuyo caso también es importante manejar ingredientes activos con mecanismos de acción diferentes, como la vitamina D3. ¿Cómo andamos aquí? ¿Ya terminamos? ¿Ya? Sí, ok. Bueno, y finalmente, un aspecto muy importante, no muestra potencial alguno para envenenamiento secundario, lo cual es importantísimo y es algo que los ambientalistas siempre nos están reclamando, ¿verdad? Entonces, es importante tener esta alternativa. Como ven, pues, y les decía anteriormente, los anticoagulantes se van a seguir utilizando, pero es importante conocer que existen otros ingredientes activos que nos van a colaborar en ciertos casos, como por ejemplo cuando vamos a entrar a lo que es cultivos orgánicos, a la industria de cultivos orgánicos. Bueno, si tienen una duda lo podemos ampliar en el stand. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Ok, es el turno de Guillermo Tarelli para hablarnos acerca de qué herramientas ofrece hoy en día el mercado para exclusión y qué uso tiene en impedir que los roedores sinantrópicos puedan acceder a nuestras instalaciones. Adelante, Guillermo.
Hoy en día es un desafío para nosotros incorporar alternativas, y hago esto porque paralelamente es la misma adaptación que en definitiva ustedes van a tener que ir haciendo. Hoy nosotros necesitamos incluir elementos de exclusión y elementos de monitoreo en los portafolios que ofrecemos. Porque en el mundo los plaguicidas, más allá de empezar a ser cada vez más amigables y por ende cada vez menos residuales y perpetuables en el ambiente, obviamente empieza a haber restricciones reglamentarias. Entonces, forzosamente, hay un montón de elementos de control físico y prevención de plagas que hay que empezar a utilizar. Y ahí es donde nosotros tenemos un gran desafío como industria. Ustedes como usuarios e implementadores de los productos y nosotros como cadena de comercialización y fabricación. Nos pasa en Argentina que vamos a visitar, si quieren, 3 o 4 empresas muy grandes en volumen de servicio, y 2 de ellas utilizan solamente $7.000 por año en plaguicidas. El resto son elementos de exclusión y de prevención. Con esto lo que quiero decir es que de paredes hacia adentro hay un montón de estrategias de implementación de control de plagas que no son necesariamente la aplicación de un plaguicida, y lo digo yo como gerente de un negocio que funciona porque vende plaguicidas. No sé si está claro. Pero además de eso, fíjense la diferencia tácita establecida en los diferentes rubros. En la aplicación de fitosanitarios, en la aplicación de control de plagas a nivel agrícola e inclusive pecuario, cuanto menos uno puede influir en el ambiente, mayor es la proporción de plaguicidas que utiliza. ¿Qué quiero decir? En una granja avícola, ¿qué nivel de exclusión puedo manejar? 0. Inclusive los sistemas blackout, que son sistemas cerrados de producción, suelen tener problemas con roedores y problemas con moscas. ¿Por qué? Porque no son sistemas encajados en una caja de acero inoxidable. Son sistemas que siguen siendo, más allá de que manejen fotoperíodo, por ejemplo, y condiciones de intemperie limitadas, siguen siendo permeables porque no se pueden hermetizar. Ahí es donde el uso de plaguicidas, larvicida, adulticida para control de moscas, cebo en polvo y productos residuales se utilizan mucho. En el caso de los roedores, por ejemplo, se sigue utilizando mucha más proporción de rodenticidas, o anticoagulantes, o con vitamina D3, o placas de pegamento o trampas de captura. Pero el elemento de exclusión no es relevante. ¿Cuál es nuestro desafío? Transformar espacios que sean herméticos a la presencia de esas plagas en espacios cerrados, excluidos del exterior, con servicios que podamos vender de manera rentable. Tenemos que empezar a ofrecer, no digo obras de albañilería o ingeniería, pero sí la instalación dentro de lo que es un programa de manejo integral de plagas de elementos de exclusión como corresponde. ¿Cuáles son los elementos? Los burletes con alma de acero, las virutas también con hilos de acero, y lo que tiene que ver con pastas selladoras e inclusive cemento, que no es muy complicado hacer una proporción de 3 de arena y 1 de cemento para hacer un concreto y poder obturar cualquier orificio en una pared de cemento. Así que dicho eso, gracias nuevamente. Muchas gracias, Guillermo. Enrique Revilla nos va a hablar sobre aspectos claves del manejo integral de roedores en la agroindustria y básicamente experiencias en las estrategias de cebada contra roedores y microbios. Bueno, ante todo, saludar a ustedes, a la mesa. La verdad es que es un honor compartir con grandes profesionales, grandes expertos, honrado de poder compartir esa mesa con ustedes. Hemos visto durante todas las participaciones anteriores lo retador que pueden ser muchas veces los programas de control de roedores cuando a veces no tenemos en cuenta algunos aspectos importantes. En el caso de la agroindustria, y voy a ceñirme en este momento porque no hay tiempo a lo que son campos de cultivo, es un entorno bastante retador porque hay muchos factores favorecedores para que las plagas prosperen en esos entornos. Y si hablamos un poquito de lo que son aspectos importantes que todo programa debería de concebir, creo que no solamente para temas de roedores, hay herramientas fundamentales que a veces obviamos, subestimamos o pasamos por alto. Por ejemplo, hacer una buena inspección. En un campo de cultivo es importante hacer una inspección porque tenemos que diagnosticar y sobre todo visualizar qué factores condicionantes pueden estar propiciando el desarrollo de la plaga.
no sé si se ve en la imagen, dentro del entorno agrícola hay mucha maleza, hay mucho producto o merma de producto en el suelo, y eso es alimento y refugio para roedores. Si no hacemos una buena inspección, no vamos a poder visualizar ello. Y como bien dijo Guillermo anteriormente, un programa no tiene que ser concebido como exclusivamente el uso de raticida, en este caso como plaguicida orientado a roedores, sino que de alguna manera tenemos que fomentar, concientizar que las prácticas culturales, como la poda de esta maleza, que quizás no es útil para el cultivo, sino más bien dañina, el de remover algunos residuos, el de remover ese alimento o ese fruto que pueda estar desperdiciado o regado en el piso, nos va a ayudar a tener un impacto de control. Otra herramienta importante, ¿por qué no?, es las estimaciones poblacionales. Si nosotros no sabemos ante qué población posible de roedores estamos enfrentando, generalmente subdosificamos los tratamientos con plaguicidas. Y en el caso de los campos de cultivo es muy necesario, por ejemplo, hacer trampeos para poder estimar. Si bien es cierto, hablamos de dimensiones o hectáreas de terrenos muy amplias, pero hay formas de poder segmentar los terrenos y poder hacer estos diagnósticos. Importante, una vez hecho esto, posiblemente es las estrategias que se van a utilizar. La aplicación de un rodenticida, pero no aplicar por aplicar, sino estrategias de cebado. Por ejemplo, si nosotros hacemos una buena inspección y podemos dilucidar o visualizar madrigueras, es una buena oportunidad para hacer tratamientos de madrigueras. A mí siempre me gusta llamar que a las ratas les gusta el delivery. Así es que ofrecerles dentro de su morada el alimento es una posibilidad muy alta de consumo. Entonces, esas estrategias de cebado no solamente pueden darse en exteriores, de manera racional, claro está, pero también hay que visualizar las madrigueras de los roedores. Les mencionaba que hacer capturas es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar al enemigo. ¿Qué especie es la que tenemos presente? ¿Una sola? ¿Dos especies? ¿Es una rata con comportamiento aéreo, cavitario? Si nosotros entendemos el comportamiento de la especie, la biología de la especie que identificamos, vamos a poder tener mucho más éxito. Por último, para cerrar y después hacer las conclusiones, en un campo de cultivo o en los entornos agroindustriales, sobre todo campos de cultivo, tenemos que tener muy presente los imponderables que afecten el desarrollo del programa. Porque claro, nosotros podemos tener muy bien diseñadas las estrategias, pero si no contamos con el personal adecuado y no le damos los recursos a este personal, las capacitaciones adecuadas, el manejo responsable de los plaguicidas, posiblemente el programa no va a tener ningún sentido. Y algo muy importante que está en la imagen que ustedes pueden ver es que los daños que ocasionan los roedores en campos de cultivo, que no solamente es la merma en producción y en calidad de los productos, sino también los daños a las plantas, es que estos daños tienen que ser cuantificados. Si nosotros, o la empresa o la industria no cuantifica, o nosotros no ayudamos de alguna manera a cuantificar esos daños, seguramente van a ser muy menospreciados los esfuerzos que se puedan hacer. Okay. Inicialmente planteó Andy Linares, por favor. Gracias. Veo una sintetización de los temas, porque todo tiene su valor dentro de un programa de control de plagas. Tenemos el aspecto de aplicar químicas, productos químicos, digamos, plaguicidas, pero no podemos ignorar el aspecto estructural de una cuenta. Por lo tanto, la exclusión de efectos que contribuyen a la actividad de plagas. Y lo que mencionó Enrique, muy importante, dedicar el tiempo, dedicar el personal para hacer el trabajo como nos manda. Porque muchas veces salimos a hacer una cuenta, tenemos tiempo limitado, entra, haz lo más que puedas y vete. Pero eso no es una receta para el éxito. Así que, igual que dije antes, no se enamoren de un solo producto, de una sola formulación. Igual digo, no se enamoren de una sola técnica. Incorporen todo. ¿Sí? Por eso le llaman
manejo integrado. A veces ignoramos los otros factores de esa fórmula de integración. Así que tengan eso siempre en mente. Andrés, por favor, adelante. Aspectos importantes que siempre deberíamos de tomar en cuenta al momento de escoger un ingrediente activo. Número uno, yo sé que esto de pronto va a ser un poco complicado, siempre asegúrense de que el ingrediente activo sea 100% puro. ¿A qué me refiero con esto? No siempre los anticoagulantes que utilizamos tienen el grado de pureza necesario para poder bajar una infestación. Se lo digo porque lo he visto en campo, o sea, he visto rodenticidas altísimamente palatables, o sea, de altísimo consumo, pero no generan el efecto o el impacto que andamos buscando para controlar la plaga de roedores. Entonces, eso es básicamente porque no tienen el grado de pureza necesario para poder bajar esa infestación. Eso por un lado. Bueno, y de pronto lo podemos buscar pidiendo al fabricante las hojas de seguridad. El otro aspecto importante, y ya con esto concluyo, es siempre busquen rodenticidas que tengan una buena matriz alimenticia. ¿Qué me refiero con esto? Busquen que tengan ingredientes que sean atrayentes para el roedor. Importante mencionar que las ratas son más atraídas a lo que son a lo que es el uso del gusto, ¿verdad? Alimentos gustosos, alimentos que sean altísimamente palatables, y los músculos, o sea, el ratón doméstico, va más a lo que son las esencias, ¿verdad? Entonces traten de buscar matrices alimenticias que tengan un poco de los dos, obviamente, porque no solo vamos a poner ratas o ratones, en algunos casos hasta tenemos los dos, ¿verdad? Entonces busquemos esas matrices alimenticias y que sí existen las rodenticidas que tengan los dos, ¿verdad? Y que también tengan, como dije anteriormente, ingredientes activos 100% puros. Y con eso pues me despido y muchísimas gracias. Bueno, para concluir, voy a dar dos palabras. Los roedores son oportunistas omnívoros. Esto nos tiene que de vuelta a focalizar en la necesidad de hacer un manejo ambiental, de evitar que encuentren los medios para proliferar. Y siempre que sea de paredes hacia adentro, manteniendo la exclusión y la hermeticidad. Y si es industria alimentaria, por supuesto que la inspección y la trazabilidad son sumamente importantes. Entender quién le manda las estivas, de dónde las envían, y si el camión de transporte, los depósitos de origen, y finalmente en el traslado no hay posibilidad de infestación. Si así es, y nosotros ingresamos producto que no esté infestado con roedores, sin ninguna duda las estrategias de exclusión cobran mucha más relevancia. Traten de diferenciarse del usuario del servicio, porque como decimos siempre, plaguicida aplica a cualquiera. Cualquiera puede acceder a un rodenticida y ponerlo en un lugar determinado. Inclusive si son bien dedicados, quienes compren un rodenticida y lean el marbete o la etiqueta, hasta lo podrían hacer bien, sin necesidad de tener los conocimientos que tienen muchos de ustedes. La forma de diferenciarse es aprovechar todas las tecnologías y entender cómo priorizamos lo preventivo y finalmente accedemos a lo curativo, pero tratando de minimizar la carga de roedores. Gracias. Bueno, para cerrar algunas ideas respecto al entorno de cultivos y reforzar un poco quizás lo que ya se ha mencionado, es muy importante la elección de una formulación adecuada. Recuerden ustedes que los entornos ofrecen distintas agresiones para los plaguicidas y hay formulaciones que están más diseñadas o mejor diseñadas para soportar esas condiciones. Otra cosa importante a considerar siempre, no solamente en entornos agrícolas, esto es general, la plaga de roedores, muchos debemos haber escuchado, no tengo roedores porque no los veo. Los roedores no se exponen ni se exhiben ante nuestra vista. Y lo que tenemos que hacer nosotros es cazadores. Tomo la palabra de Bobby Corrigan, hay que ser cazadores.
nosotros tenemos que buscar señales de presencia de la plaga, y eso solamente se puede hacer a través de una inspección. Entonces no subestimemos la plaga. Si recuerdan alguna de la imagen que estaba atrás de mi persona, no debemos llegar a esos extremos de acarrear cantidades de roedores cuando ya la plaga nos desbordó. Entonces no subestimemos las plagas, seamos profesionales siempre y no olvidemos el enfoque de manejo integral de plagas. Los plaguicidas son importantes, pero también son importantes lo que podemos darle como valor agregado y ayudar al plaguicida. Muchas gracias. Héctor Cotto señala en su libro Biología de ratas sinantrópicas, los roedores son cleptoparásitos, ¿no? Tenemos un montón de formulaciones, pellets, granos, bloques, pastas, cebo blando, cada formulación para diferentes aplicaciones, algunas mejores que otras para diversas circunstancias, cada uno tiene un propósito. La vitamina D3, D3, un muy buen producto, es una alternativa importante para determinadas circunstancias, tiene algunas certificaciones, inclusive para agricultura orgánica. Es importante trabajar los cerramientos, la exclusión, sin exclusión, y sobre todo, por ejemplo, en la industria alimentaria, en programas de diseño y mantenimiento sanitario, no puede haber control de roedores, sin exclusión, no puede haber un manejo integrado de roedores sinantrópicos, también sin programa de limpieza. El programa de limpieza es un programa prerequisito para cualquier certificación de inocuidad alimentaria. No puede haber manejo integrado de roedores, la limpieza y el diseño y mantenimiento sanitario de la infraestructura es fundamental para poder tener manejo integrado de roedores, y el cebado el ámbito de la agroindustria, como señala Enrique, es fundamental para hacerlo adecuadamente, para poder tener un control eficiente de roedores. Eso es lo que hemos escuchado en estos últimos minutos, a partir de 4 especialistas reconocidos, connotados de la industria del manejo integrado de plagas urbanas. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos 4. Les agradecemos su participación. En Perú Plagas, algunos anuncios que